Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 19 de junio, en esta 11ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Romualdo Abad. El abad Romualdo, padre de los monjes camaldulenses, desde muy joven había manifestado una fuerte inclinación a la vida solitaria y a la oración, a pesar de vivir entre fáciles tentaciones y ejemplos de mundanidad, pues era hijo de un duque de Rávena. Después de haber profesado durante 3 años la regla cisterciense en el monasterio de San Apolinar en Clase, no contento con esta vida a los 23 años, obtuvo el permiso para vivir como ermitaño en las colinas vénetas, en compañía del ermitaño Marino. Aquí tuvo noticia del monasterio pirineo de San Miguel de Cuixá y quiso emprender esta nueva aventura espiritual en compañía del jefe de la República de Venecia, Pedro Orseolo, que llegó a ser santo. Allí pasó 10 años, dando al monasterio español una clara orientación eremítica. En todas partes el monje de Rávena iba difundiendo el contagio de la vida solitaria. Cuando regresó a Rávena, Romualdo convenció incluso a su mismo padre a que se hiciera monje en San Severo. Sus peregrinaciones tenían una finalidad muy precisa: la reforma de los monasterios yermos, teniendo como ejemplo o modelo los antiguos cenobios orientales. Así nació entre los bosques alpinos el yermo de Camaldoli, que toma el nombre del campo de un tal Máldolo, que le regaló ese lugar al hombre de Dios que buscaba la soledad. Pero este hombre, tan deseoso de apartarse de los hombres para seguir su inclinación a la vida contemplativa, parecía destinado a la inquieta peregrinación por los caminos de Italia. El emperador Otón III, que tenía una profunda admiración por el santo monje, lo eligió abad de San Apolinar en Clase. La dignidad de abad no iba de acuerdo con su ideal de vida religiosa, y por eso un año después Romualdo renunció, arrepentido de haber cedido a lo que él consideraba la tentación del prestigio, y se fue a vivir lo más lejos posible, a la abadía de Monte Cassino. También aquí impuso su rigor ascético y dio a la espiritualidad benedictina un acento más contemplativo y ermitaño. De Monte Cassino salió para nuevas aventuras espirituales, reformando monasterios y fundando otros en Verghereto, en Lemmo, en Roma, en Fontebuona y Vallombrosa, cerca de Siena, y en el Val de Castro, cerca de Fabriano, en donde murió el 19 de junio de 1027. Ni siquiera después de muerto tuvo una residencia fija. El 7 de febrero de 1481, sus restos fueron llevados a Fabriano, y ese día se celebraba su fiesta litúrgica hasta la reciente reforma del calendario que estableció la memoria del santo en el día de su muerte. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Romualdo Abad. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas.
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos amigos, es jueves eucarístico y sacerdotal. Hoy es día de pedirle al Santísimo que nos aumente la fe. Aunque se celebra en algunos países el cuerpo y la sangre de Cristo, como lo es también hoy en la Catedral Metropolitana de nuestra Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, regularmente la solemnidad del Corpus se celebra el jueves siguiente después de la celebración de la Santísima Trinidad. Bueno, y por cuestiones pastorales, es decir, porque no toda la gente puede participar por trabajo, estudios, actividades u otros compromisos entre semana, se traslada la solemnidad para el día domingo próximo. Así que este próximo domingo en todas las parroquias celebraremos regularmente en todas la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Así que hoy jueves eucarístico, no dudemos de la presencia verdadera, real y sustancial de Jesús en la hostia consagrada. También hoy ve a saludarlo al sagrario, al templo, a la parroquia, a la capellanía, al lugar más cercano. O visítalo en la hora santa que regularmente en todas las parroquias y comunidades se tendrá el día de hoy. Vale la pena orar hoy por las intenciones del Papa León XIV, por las intenciones de nuestro arzobispo, Monseñor Gonzalo de Villa, por las intenciones de todos los sacerdotes. Sí, cuánto necesitamos los sacerdotes, que el pueblo de Dios nos santifique a través de su oración, que nos acompañen, que nos sostengan en su oración en medio de tantas tribulaciones, de tantas pruebas, de tantas tentaciones y muchas veces de tantas realidades que el enemigo quiere colocar para que no sigamos ganando almas. Así que es una gran responsabilidad orar por nosotros los sacerdotes. Les invito para que lo hagan con amor, con mucha fe y ese acompañamiento, sin duda nosotros lo agradecemos con amor. Gracias, hermanos, por orar por sus sacerdotes. Hoy es día de orar por las vocaciones, oren por los jóvenes, para que los jóvenes descubran la llamada que Dios tiene para ellos. Y al igual que San Pablo, como hoy en la primera lectura, en esta segunda carta a los Corintios 11:1-11, también ellos puedan ser testigos del Evangelio, anuncien a los demás la buena noticia. Bueno, sobre todo con la propia vida y el propio testimonio. Vale la pena hoy saber que continuamos con este texto de San Mateo 6. Ayer empezábamos, hoy versículos 7 al 15. Y se detiene el evangelista a meditar sobre la oración, cómo debe de hacerse la oración. Jesús le explica a sus discípulos: cuando hagan oración, no hablen mucho, dice Jesús. No, ¿cuántas personas al hacer oración hablan y hablan y hablan y muchas veces no de forma tan consciente? Cuando hagamos oración, que sea como un diálogo paternal, un diálogo fraterno, un diálogo filial, sí, un diálogo así, de esa forma, un diálogo como de padre a hijo, un diálogo como de hermano a hermano, un diálogo como de hijo a papá. Tiene que ser un diálogo en confianza, la oración, un diálogo en donde sepas que hay alguien que te está escuchando, que no te va a juzgar, alguien que no te va a gritar, alguien que no te va a protestar, que no te cuestionará, sino que te escuchará. Alguien que te dará una palmadita en la espalda, alguien que te sostendrá, incluso que corresponderá a esa oración o a eso que le cuentes y que incluso ayudará para que se solucione. Esa es la auténtica oración que el Señor quiere, y aquí la explica Jesús en este día. No hablen mucho, más bien digan las palabras necesarias, pero que sean de corazón, ¿sí? Porque sigue explicando el texto. Hay personas como los paganos, dice, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, dice hoy. Así es, porque Dios ya sabe lo que nos hace falta, ¿sí? Ya sabe nuestras necesidades. Más bien oren así, dice Jesús, y nos regala la oración del Padre Nuestro. ¿Y cómo debemos empezar a orar?
dirigiéndonos a Dios como nuestro Padre. Dios es el Padre, es decir, aquel que todo lo puede. ¿Quién es el papá en un hogar? El jefe de familia, el que provee, el que asiste, el que guía, el que orienta, el que da el permiso. El papá es el que da seguridad. El papá es aquel que asiste en cada necesidad a sus hijos, aquel que nunca los dejará solos. Vean qué hermoso el Padre Nuestro. Empezamos todos los días invocando a Dios como un papá que se preocupa, como un papá que está presente, como un papá que nos da su reino. Y por eso bendecimos su nombre, porque Dios lo puede todo y está por encima de todo nombre. Padre que estás en el cielo, y dice, santificado sea tu nombre. Algo importante, que se haga su voluntad. Muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad cuando vamos a la oración. Le imponemos a Dios las cargas y cosas que queremos que realice con lujo de detalle, en lugar de hacerlo en un sentido de gratuidad. Padre, vengo a contarte mis penas, pero que se haga tu voluntad. Aquí estoy para escuchar tu voz, para que en mi corazón y en mi vida se cumpla lo que tú quieras y no realmente lo que yo quiero, porque tú sabes que necesita mi vida, tú sabes que necesita mi alma. Yo no lo sé, Señor. Ojalá tengamos esa disponibilidad cuando oremos, pidiendo que se cumpla la voluntad del Señor y pidiendo también que nos perdone, que perdone nuestras deudas, nuestros pecados, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, que nos ayude en primer lugar a saber perdonar. Sí, a perdonar al otro. Piensa a quién debes de perdonar y que sea el objetivo a la luz del Evangelio de este día, que podamos perdonar desde el amor de Cristo Jesús. Bueno, que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.